Un gusto poder comunicarnos y asistir a las capacitaciones que son muy importantes dentro del consorcio y dentro de todo lo que es la prevención para evitar los accidentes, porque de eso depende el bienestar de nuestra familia, de la sociedad y la integridad nuestra, del peatón, en fin. Entonces el tema de hoy es la seguridad industrial. Los objetivos es evitar los accidentes. Evitar los accidentes. Y al evitar los accidentes evitamos pérdidas humanas, pérdidas económicas, pérdidas al proceso, pérdidas a los bienes. En el caso del área petrolera es muy importante no tener pérdidas en la producción porque representa cada situación de eventos no deseados, representa muchas pérdidas. Son miles los que están pasando por las tuberías. Cualquier incidente no deseado pues conlleva pérdidas económicas grandes para el país. Y dentro de las políticas, el compromiso y procedimientos del Estado ecuatoriano, porque esto no es solamente del consorcio al que nosotros prestamos servicios, sino que son políticas de Estado. Ampliándonos un poquito, son políticas de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, el Seguro Social, que es el que indemniza, y lógicamente, Petroamazonas, como parte del Estado ecuatoriano, tiene que allanarse a las políticas, compromisos y procedimientos de las leyes y normas nacionales. Petroamazonas. Petroamazonas es el que nos representa en la administración del crudo, todo lo que representa petróleo. Petroamazonas, como producción de crudo, y Petroecuador como el que comercializa el crudo. Entonces, Petroamazonas y Petroecuador, pues, son los representantes del gobierno ecuatoriano. Y la primera contratista que nosotros tenemos es el consorcio Shushufindi, e igual habrá otro organismo en el COC. Entonces, lo que quiere decir que el consorcio Shushufindi es la contratista de Petroamazonas. Y lógicamente, el consorcio Shushufindi tiene aproximadamente, si no me equivoco, tiene 19 subcontratistas. Es decir, que el consorcio subcontrata sus actividades a 19 empresas. Entre ellas está la NASCA, está el CPP, las operativas de transporte, los que prestan servicios, los que hacen análisis del agua, en fin. Son 19 subcontratistas del consorcio Shushufindi. Es decir, que todas estas políticas para evitar los accidentes, para evitar las pérdidas y el deterioro de la salud es política del Estado ecuatoriano. Bien, una vez que nosotros tenemos los objetivos, veamos también un poquito en cuanto a lo que nos corresponde, que es la conducción. ¿Cuáles son los factores de la condición para que haya un accidente? Tiene que haber tres factores: el vehículo, el conductor y la vía. El vehículo, nosotros sabemos de que debe estar operativo, y para estar operativo debe tener un mantenimiento, deben tener las hojas de checklist, tanto del asunto mecánico, de fluidos, de los equipos de seguridad que debe tener un equipo, como extintor, conos, botiquín, herramientas básicas. Una vez que nosotros cumplimos con estas inspecciones mecánicas, inspecciones de seguridad, lo hacemos una liberación interna primero, indicando de que el vehículo está operativo. Ustedes conocen esto. Y tenemos una muy buena gestión, que cada mes se hace las inspecciones de los vehículos para que estén operativos. Si es que no hay un vehículo, no puede haber accidente, ¿no es cierto?
Si es que no hay conductor, tampoco puede haber accidentes. Y si es que no hay vías, tampoco puede haber accidentes. Entonces, el segundo factor es el conductor. Y para mí, el más importante. Porque el conductor debe tener un perfil. Y ustedes tienen un perfil muy exigente del consorcio y de Petroamazon. Es decir, debe ser competente. ¿Qué quiere decir competente? Que la licencia que ustedes tienen les permita conducir el vehículo a los que le determina su licencia. Es decir, debemos estar aptos. Apto quiere decir que tenemos todas las condiciones mentales y habilidades y destrezas manuales para poder conducir un vehículo. Además de esas habilidades y esas competencias, el conductor debe tener un comportamiento de relaciones humanas, de conducta y disciplina excelente. Debe tener una actitud positiva de respeto y de responsabilidad en lo que es la conducción, de respeto a las señales de tránsito, respeto al peatón, respeto al cliente, respeto entre los compañeros, es decir, tener una actitud social sana. Y ustedes saben eso. Y ustedes ya tienen réditos de más de un año que estamos. Y ustedes ya deben ver los beneficios que tiene un perfil con buena conducta, buena disciplina, con responsabilidad y respeto. El tercer factor es el vial. El vial en ciertas partes del Ecuador cumplen con la señalética horizontal, que son las líneas que están pintadas, o algún elemento que indique los límites de la vía. La señalización vertical, como son las velocidades, las prohibiciones, la aparición de curvas, es decir, que una vía tiene que estar también acá. Lamentablemente, nosotros estamos acá en situaciones y en momentos de vías que no cumplen con esos parámetros, con esas exigencias de que deben tener las vías. Son vías muy estrechas, son vías lastradas, son vías que no tienen señalización, son vías que no hay semaforización, hay vías con muchas transversales. Entonces, importante el mantenimiento también de las vías y las señales, que muy poco caso aquí, al menos en el Cantón Chufini, en lo que está en el entorno del cantón, saliendo un poquito de la ciudad, saliendo el redondel, el último redondel, no hay señalización. Al menos en la noche, más aún, se vuelve más peligroso, se vuelve más crítica. Y el mantenimiento, miren ustedes que el mantenimiento muchas veces hay desniveles, hay acciones del mismo municipio que deja la vía en mal estado porque para corregir el asfalto le vacían la vía, la capa asfáltica y ahí lo dejan. Y todo obstáculo que no sea señalizado o que no esté acorde con una vía en buenas condiciones es un peligro. Y es importante ahí también, ya veremos un poquito más adelante, qué es lo que nos alerta cuando nosotros vamos a salir del campamento de Petroamazonas hacia una ruta? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? El gerenciamiento de rutas, ¿no es cierto? El gerenciamiento de rutas dice que usted se va a ir a tal parte, hay puentes estrechos, no hay señalética, tal vez están enfiestados en el centro de la ciudad, hay que buscar vías alternas, el tiempo que se demoran para que no tengan prisa
en llegar, sino que son tiempos y espacios previamente planificados por el tipo de vías y el tipo también de motorizados, peatones en la vía al ser muy estrecha, pues los motorizados y peatones corren bastante riesgo. No por nosotros, porque nosotros suponemos de que estamos aplicando las normativas de velocidades, de frenado, de distancia de los vehículos, respeto al peatón y sobre todo evitar el salirse de una manera brusca al carril contrario, que ocasiona choques, colisiones frontales graves. Regularmente cuando se da ese tipo de rebasamientos en donde uno se sale bruscamente al carril contrario, pues esas colisiones son con fatalidad. Casi seguro que un choque de frente vamos a... Así es lo que nosotros recién tuvimos acá cerca de saliendo del lago Agrio, antes de llegar al triángulo, ahí un mal rebasamiento, una colisión y al menos lo que yo sé, hay un muerto, que es el conductor. Entonces, este tipo de gerenciamiento de rutas, los tiempos y el espacio previsto y sobre todo la seguridad nuestra es cumplir con todos los preceptos de normas, leyes y advertencias que nosotros tenemos en el gerenciamiento de rutas. Eso son factores en cuanto a nuestra conducción, que también es parte de la seguridad industrial. Pero nosotros aquí, Petroamazonas también tiene dentro de sus procedimientos el permiso de trabajo. El permiso de trabajo es cuando alguien solicita, en el caso nuestro, alguien solicita, el supervisor de obra o el supervisor de campo o el supervisor que va a salir a un pozo, el supervisor que va a hacer alguna gestión, pues debe tener un aval de la superintendencia o de la gerencia. Y ahí es cuando se da inicio a un permiso de trabajo en cuanto a la conducción. En cuanto a Petroamazonas, también tiene que haber un solicitante, tiene que haber las autoridades que la aprueben, va a haber las recomendaciones de procedimientos y algo muy importante, que es el permiso de trabajo, también complementarlo con AST. El AST son acciones seguras en el trabajo. Este AST prácticamente ha sido el alma para evitar los accidentes de Petroamazonas en el consorcio. ¿Por qué? Porque el AST viene a ser la capacitación, la inducción, la información de lo que son los riesgos. Por eso dice acciones seguras en el trabajo. Es decir, informar de los riesgos que nosotros tenemos en el trabajo. Y esto se manifiesta, se pone en práctica con el meeting preoperacional. Qué importante que es esto, muchachos. El avance del conocimiento y lo que representan las recomendaciones y procedimientos de la ST, pues nos están evitando los accidentes. Ahí nosotros también podemos hablar de los aislamientos en el permiso de trabajo. Ahí hay los espacios confinados, trabajos en altura, que son los que, y movimientos de cargas, como va a ver más adelante, son los que han ocasionado problemas en la salud, accidentes. Entonces, cuando hablamos de aislamiento, tenemos que haber aislamientos mecánicos, como son de tuberías, de fluidos, y el aislamiento eléctrico, que también es un fluido de calor, que también debe tener su aislamiento con los térmicos, con los breakers, en donde se desconectan en el primer fallo eléctrico que tenga. El permiso de trabajo es el aval prácticamente para hacer una actividad. Y en el caso del consorcio, nosotros también tenemos el permiso de trabajo o el licenciamiento de rutas, así es. Luego del permiso de trabajo, tenemos los trabajos en altura, que son los que ocasionan también, si no muertes, ocasionan daños a la columna vertebral y al dañarse la columna vertebral, pues se tiene
como resultado la paraplegia. ¿Qué quiere decir paraplegia? De par, de dos miembros. Cuando es lumbar, el daño de la médula espinal. Y cuando se produce un daño en la columna vertebral, en las cervicales, pues ahí nuestro sistema nervioso queda solamente a nivel de la cabeza y ya quedan sin mando lo que son los brazos y las piernas. Y ahí se vuelve cuadrapléjico la persona, ¿no? De 4 miembros que ya son inutilizados. Y para evitar estas cuestiones en trabajos en altura, estos actos y condiciones no deseadas, algo muy importante es la línea de vida, el uso del equipo de protección personal, el uso de los andamios, la liberación de los andamios, ¿no? Y igual también tiene que haber una capacitación, un meeting previo, indicándoles los riesgos y las consecuencias que se pueden tener en el momento que se dé paso o cabida a los actos o condiciones inseguras. Entonces son trabajos en altura que el consorcio Shushufindi lo toma como uno de los factores que hay que controlar. Entonces lo controla con la línea de vida, el arnés, los andamios, el buen uso de las escaleras, con el AST previo a la actividad y las capacitaciones, que es la información y la comunicación de cómo se va a hacer el trabajo y sobre todo los riesgos a los que va a estar expuesto mientras realiza el trabajo. Luego nosotros tenemos levantamiento y movimiento de carga. También este es un factor muy considerado por el consorcio, el levantamiento y movimiento de carga, que produce o puede producir pérdidas humanas. Y qué importante es tener accesorios de izaje perfectamente inspeccionados, en donde esté la certificación del equipo que va a mover la carga o que va a izar la carga, debe tener su certificación, es decir, pruebas no destructivas de toda su estructura, de montacarga, de la grúa, del puente grúa, es decir, todo ese equipo y los accesorios de izaje, como son fajas, como son ganchos, son los pestillos, las poleas, los cables. Es decir, todo ese equipo tiene que ser inspeccionado previa a la actividad. Y también cabe indicar en este levantamiento y movimiento de carga, tiene que haber una presentación del equipo que va a izar o mover la carga, es decir, con qué ángulo y de qué parte a qué parte se va a mover la carga. Y señalizar para que ningún peatón, ningún trabajador esté bajo el movimiento de la carga, porque puede sufrir golpes o la carga puede caerse, puede haber pérdidas. Entonces la señalización en donde se va a mover la pluma o el boom de la grúa es bien importante, la señalización. Entonces, este tipo de factores de riesgo, el consorcio le hace a nivel de todo el consorcio. Esto estaría más indicado para los que trabajan en CPP, ¿no es cierto? Porque ya utilizan este tipo de maquinaria y este tipo de actividades, ¿sí o no? ¿Ya? Y para tener una idea más o menos, este debe tener un aparejador. Aparejador quiere decir un señalero, alguien que sea a cargo de la carga, ¿no? En donde debe tener una ubicación estratégica para no correr riesgos, es el que va a señalar el movimiento de la carga a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, más lento, mucho más lento, despacio, pare la carga. Entonces el aparejador también es un personaje muy importante que debe tener una capacitación y una inducción específica en este levantamiento y movimiento de carga. A nosotros como conductores no movemos esto, pero en cambio es el deber nosotros también dar satisfacción a los objetivos, a las cuestiones de prevención del consorcio, que esto que se haga público también.
Es decir, que no solo nos quedemos en la prevención de conducción, sino también el consorcio quiere llegar a ese tipo de cultura, que son factores de riesgo muy importantes para evitar cualquier accidente, cualquier evento no deseado. Los trabajos en caliente. Aquí hay bastante soldador aquí en el área petrolera. La mayor parte de tubería, la mayor parte de accesorios, de tanques, estaciones, subestaciones, plataformas. Todo está en función de tubería. Tubería de petróleo, tubería de agua, tubería de gases. Entonces, el trabajo en caliente es muy riesgoso, a sabiendas crudo es un elemento de mucha inflamabilidad. Entonces, para el trabajo de caliente también debe tener un permiso de trabajo, deben haber procedimientos, el uso de equipo de protección personal, el meeting previo a la actividad, inspección de los equipos, máquinas, herramientas, etc. Y si es que el caso requiriera también la presencia de emergencia de la cuadrilla y la brigada de incendios, ¿no? Este tipo de cosas son los que el consorcio hace conocer también a los subcontratistas y estos son los factores y elementos que han causado mayor problema, no solamente en el Ecuador, sino en todo lo que es la actividad petrolera. Luego nosotros tenemos la zona de peligro. Ahí en el gráfico podemos ver una parcita, no el tratamiento, ¿no es cierto? Está un vehículo ahí, está un peatón, puede tener trabajos en altura, pueden caerse las herramientas de la parte de arriba. Ahí se ve al lado se ve una explosión de una válvula mecánica petrolera. Esta válvula puede ocasionar incendio o explosión. Y la válvula puesta ahí porque ahí cuando se hacen trabajos de soldadura hay que aislarles ahí, hay que poner unas bridas ciegas para que no pase el fluido hacia la parte de la suela. Entonces la zona de peligro es donde nosotros estamos en riesgo o en riesgo también las personas que están a nuestro alrededor. Entonces es importante determinar las zonas de peligro. Les decía que también nuestras zonas de peligro son las ciudades, las transversales, las curvas, las circunvalaciones, el mal parqueo, conductores también sin ningún sentido de manejo defensivo, conductores agresivos, en fin, o sea, los animales, los baches, los rompevelocidades. Es decir, nosotros estamos en una zona de peligro. Es lo que quiere decir eso. Saber identificar las zonas de peligro de acuerdo a la actividad que nosotros tengamos. Espero que con este criterio de zona de peligro, permiso de trabajo, gerenciamiento de rutas, actitud del conductor, conocimiento de leyes, normas, con respeto, con responsabilidad, teniendo los vehículos operativos, con buenas inspecciones, buen mantenimiento, y con políticas de las empresas, políticas de las subcontratistas, políticas del consorcio, políticas de Petroamazonas, políticas del IES, políticas del Estado ecuatoriano, políticas mundiales, van en beneficio de la salud de todos los trabajadores. Y por qué no también de la sociedad, porque no solamente pierde el trabajador, pierde la familia, pierde la sociedad y la empresa también pierde una persona que ha sido preparada, ha sido capacitada para este tipo de trabajo.